Hoy más que nunca la palabra solidaridad cobra más sentido, hace más falta que nunca. El empatizar con el otro, el percibir sus necesidades o el tratar de combatir el sufrimiento del otro. Claro que hoy nos preguntamos cómo perciben los niños la necesidad de ser solidarios, cómo aprenden a ser solidarios. Araceli Vega, en nuestros valores para niños y grandes, precisamente nos ayuda. Buenos días, Araceli. Buenos días. Esta mañana a buscar las claves, a encontrar las claves de ello, a enseñar a los niños a ser solidarios. Eso es. Un aprendizaje, como todo. Un aprendizaje completo. Pues bueno, la solidaridad es ese sentimiento en el que hay una unión entre varias personas para poder conseguir alguna meta o algún fin o objetivos o intereses que son comunes. Y esto efectivamente es algo que hay que aprender. Con la solidaridad irremediablemente va emparejada la empatía. Sí. Aquello de ponerse en lugar de la otra persona. Sí, en realidad la solidaridad es un paso más allá de la empatía. La empatía, digamos que es ver el sentimiento, entender lo que la otra persona está pasando o lo que siente, y la solidaridad, además de ver y entender, da un paso más allá y pone acciones concretas para que esa persona esté en una condición de igualdad, en una condición que sea esa meta, ese fin del que estamos hablando. Pero siempre desde el respeto, Araceli. Sí, esto es muy, muy importante. Por eso decía antes lo de ese fin. El fin es que esa dignidad y ese respeto tiene que estar presente en la solidaridad. La dignidad humana en realidad es el objetivo común al que todos deberíamos aspirar, y la solidaridad se fundamenta en eso. Entonces, la solidaridad se basa en una ayuda que tiene que estar totalmente impregnada de este respeto, de la mirada de la persona que está llevando a cabo esa ayuda y que está asegurándose de que el modo en que recibe esa ayuda a la otra persona es digno y la va a elevar a esa dignidad humana. Ojo que, y además lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, ¿verdad, Araceli? No estamos hablando de caridad. No, es muy diferente, porque la caridad implica que nosotros nos estamos colocando en una posición superior. La solidaridad, nos tenemos que fijar en lo que hemos dicho en la definición, es la unión, por lo tanto estamos en una condición de igualdad, es la unión de varias personas para conseguir una meta, un fin, y estamos hablando de que esa meta, ese fin, es esa dignidad humana. Por poner un ejemplo, y además sabemos que en España somos especialmente solidarios y respondemos muy bien en ese sentido, siempre que hay una catástrofe natural, que todos lamentamos, un gran desastre natural, es verdad que hay toda esa corriente de apoyo, de ponerse en lugar de los que lo están pasando mal en ese momento. Sí, y además es que este es un valor fundamental, es totalmente trascendental, porque gracias a la solidaridad la humanidad ha ido evolucionando, pues hemos podido lograr los niveles tecnológicos que tenemos hoy en día, los niveles más altos de evolución, de civilización, y además eso es lo que ha permitido que salgamos de desastres pues como guerras, pestes, terremotos, inundaciones. O sea que en realidad este valor, si no existe en la humanidad, no existe la posibilidad de que sobrevivamos. Hemos llegado donde hemos llegado, también a base de grandes errores que hemos de lamentar, pero también gracias a esos aciertos por esa corriente solidaria. Ahora, ¿cómo trasladamos esto a la familia, en casa, a nuestros oyentes, padres y madres, cuando tienen hijos pequeños, sobre todo? Sí. Bueno, como dije antes, es un valor que tiene que ser aprendido especialmente por los niños, y por una razón sencilla, y es que los niños viven en su mundo, o sea, realmente ellos se mueven en el ámbito familiar, su mundo es su entorno más inmediato, su familia. Entonces, a no ser que nosotros les hablemos y les hagamos ver y sentir que existen otras cosas, ellos se van a quedar con ese universo más cercano a ellos, digamos, encerrados en eso. Por eso es un valor que especialmente hay que enseñarlo. Ahora bien, los niños tienen ese punto tierno, ese punto muy abierto, y son especialmente permeables a ese aprendizaje. O sea, una vez que se lo enseñamos, aprenden rapidísimo. Esto es. Yo a veces me gusta pensar que no es que les enseñemos la solidaridad, es que se la despertamos. Porque el modo en que les veo, por ejemplo, cuando hay en el colegio una campaña para los niños que están en un país lejano o para cualquier causa, el modo en que se implican tan
tan entusiastas, tan bonitos, pues me hace pensar que no es una cuestión de enseñarles, es una cuestión de redirigirles y de recordarles, nada más. Los colegios hacen unas labores extraordinarias en este sentido, pero ¿y en casa? ¿Cómo podemos reforzar precisamente ese valor de la solidaridad? Si en casa no ven gestos, ni palabras de apoyo, ni actitudes solidarias, difícilmente van a imitar esos comportamientos. Sí, este gesto que hacemos las madres mucho y los padres cuando son pequeñitos y juegan solo ellos con un juguete, entonces les pedimos que compartan pues con el amigo, con el hermano, con los primitos. Ese gesto ya está empezando a crear solidaridad. O sea que ese es un gesto importante para llevar a cabo. Después también el enseñarles a valorar lo que tienen, apreciarlo. O sea, que no den por hecho que tienen la comida, el vestido. Desafortunadamente en este momento de nuestra sociedad, de nuestro país, hemos visto que hay familias que han perdido eso y de hecho les hemos escuchado cómo lamentan el no haberlo apreciado cuando lo tenían. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de explicarle a nuestros niños, el agradecer que tengan alimento, que tengan vestido, que tengan una casa, y ese es el modo en que ellos pueden entender cuando ven otros niños, otras personas que no tienen esas posibilidades y van a colaborar, van a ayudar y apoyar para que esas personas lo tengan. Quizás sean muy pequeños, también depende de las edades, pero es una manera de que vayan conociendo que hay otros universos al margen del suyo y otras situaciones que no son la suya. ¿Les ayudaría a ser más solidarios el ir adquiriendo poco a poco responsabilidades adecuadas, sí, claro, a su edad? Muchísimo, porque ellos cuando tienen una responsabilidad pues sencillita, a lo mejor les decimos, bueno, pues a partir de ahora tú te vas a encargar siempre de, no sé, de cambiar la bolsa de la basura. A lo mejor una cosa pequeña, o de lo que hemos dicho otras veces, quitar, poner la mesa, este tipo de cosas. Entonces, ellos empiezan a tomar conciencia de la importancia de ayudar a otros y también se sienten parte de un equipo. Es esta unidad de la que hablábamos antes, y eso es lo que crea el sentido de solidaridad. Uh-huh. Hablamos siempre del respeto y de la dignidad, pero especialmente con todo tipo de colectivos y más con nuestros mayores. Esto es muy importante. Bueno, socialmente, claro, la imagen que a veces damos de las personas mayores es que saben menos, es que están ahí relegados a un lado, por decirlo de algún modo. Y tenemos que ser especialmente cuidadosos en el ámbito especialmente familiar, donde es más fácil el que enseñarles a los niños que respeten y que empaticen con lo que el abuelo o la abuela o el tío abuelo o tía abuela hacen o son o están, incluso aunque sus capacidades estén más mermadas, el que puedan valorar otro tipo de cosas que ellos tienen, pues la experiencia, la capacidad para poder afrontar situaciones en la vida que nosotros no hemos conocido. O sea, es nuestra actitud hacia las personas mayores, que ellos puedan ver que es una actitud de dignidad y de respeto hacia ellos. Lo que pasa es que los niños, por mucho que hagamos un buen trabajo en este sentido en los colegios o en casa, no son ajenos de otros universos de alrededor, de otro tipo de comportamientos, en nada, desde luego, solidarios. Sí, ese es uno de los cuidados que hay que tener, y es que, bueno, nuestra sociedad, por un lado, estamos hablando de todo esto, estamos diciendo que en los colegios se hace un muy buen trabajo y en instituciones se hace un excelente trabajo, pero después, por otro lado, tenemos películas, tenemos videojuegos, tenemos televisión, donde hay violencia, donde no hay respeto, donde no hay dignidad. Entonces, ahí sí que los padres tienen que ser extraordinariamente cuidadosos, no solamente ya por este valor, sino por muchas razones, en vigilar lo que sus hijos ven, lo que sus hijos escuchan, incluso lo que sus hijos leen, si son TVOs, cómics, que no estén incentivando situaciones, pues precisamente de esto, de violencia. Porque ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, un niño está viendo una escena de violencia? El mensaje que está aprendiendo es todo lo que es opuesto, diferente a mí, o me molesta o no me gusta, me lo quito de encima. Y además a base de golpes. Exactamente. Y sin ningún tipo de empatía hacia el dolor que la otra persona pueda sentir, el sufrimiento que le cause. O sea que ahí tenemos que tener cuidado, porque si no se producen dos mensajes contradictorios. Podemos aprovechar, si cerca de nuestra casa, nuestro barrio, hay algún tipo de propuesta, de modo de ayudar,
a que los niños formen parte de esa corriente solidaria. Sí, esto es fenomenal. E incluso, pues bueno, lo que ya hemos visto otras veces, el aprender a reciclar en casa, pues eso es lo más inmediato que tenemos, ¿no? El darles ese sentido de separar el papel del plástico. En el colegio hacen mucho esto. Y nosotros que lo continuemos en casa, o hay una asociación de vecinos que organiza un concierto para alguien que le van a operar, este tipo de cosas, pues es muy bueno que asistamos con los niños, que vayamos a esos sitios, que les enseñemos el lugar, que ellos se impliquen. En las clases además suele haber niños con otras capacidades diferentes, con muchas fortalezas, pero bueno, con otro tipo de capacidades. Por ahí también se puede empezar a trabajar la solidaridad. Mucho. Este es un punto especialmente importante porque además hoy en día es muy normal que en las aulas haya niños pues con algún tipo de trastorno, TGDs, TDAHs. Entonces, enseñarles a los niños que estas personas que tienen una discapacidad son personas que mantienen totalmente su dignidad humana y que tienen otras capacidades. No nos vamos a estar fijando en lo que no hacen, porque como hemos visto otras veces, pues cuando conocemos a alguien no decimos, bueno, es que no sabe pelar la naranja sola, es mi niña, bueno, es que no se sabe poner los calcetines. No, destacamos lo valioso que tiene la persona. Entonces eso es algo que podemos enseñarles siempre a los niños, cuando hay un niño ciego, un niño invidente, cuando hay un niño con discapacidad intelectual en su colegio. Pues por ejemplo hemos visto que hay niños y ha habido grandes músicos que han sido invidentes, pues pueden desarrollar una gran sensibilidad musical, o hemos visto personas con discapacidad intelectual que tienen unas cualidades humanas, una capacidad de empatía extraordinaria. Entonces, lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños es a ver todo lo bueno que la otra persona tiene, especialmente, como digo, con toda la diversidad. La psicología positiva refuerza mucho eso, ¿verdad? Muchísimo. Plantea el ver las cosas desde el punto de vista de las capacidades que tenemos los seres humanos. Eso es. O sea, en lo que se fija la psicología positiva son las fortalezas. Pues en la valentía, en que a lo mejor eres una persona valiente o eres una persona que estás siempre muy abierta a comunicarte con otros, o eres una persona responsable. Es decir, siempre destacar cuál es el punto interesante. Y en la psicología positiva se enfoca mucho en eso. También en la inteligencia emocional se manejan mucho todas las emociones para redirigirla a sacar lo mejor de la persona. En estos programas, Araceli, normalmente siempre echamos mano de hombres y de mujeres que han dejado huella en la humanidad. Hoy tenemos al doctor Marañón con nosotros hoy. Sí, me de encanta. algún modo. Me encanta una frase que él dice que tiene mucho que ver con todo esto que he estado hablando de la diversidad funcional, que es como ahora se empieza a llamar a la discapacidad. A mí me encanta ese nombre, diversidad funcional. Quiere decir que hay personas que tienen diferentes capacidades, diferentes posibilidades. Y él dice esto, dice, no sabrás todo lo que yo valgo hasta que no pueda ser junto a ti todo lo que soy. Pero en el mismo plano. Eso es, dice junto a ti. O sea, todo lo que yo soy junto a ti, a tu lado, vamos a ser, tú vas a ser tú y yo voy a ser yo. Y juntos caminamos. Me parece una frase preciosa, con una imagen preciosa. Y luego siempre echamos mano por aquello de, bueno, pues tratar de ampliar conocimientos en torno a los valores que estamos viendo en el caso de hoy, de estudios que han elaborado prestigiosas universidades y que hablan precisamente hoy, en este caso, de las conductas solidarias y que asociamos, por ejemplo, la solidaridad, y además está estudiado y está analizado en cuanto a conceptos globales, con el compartir, con el respeto, con el amor en general. Sí, hay un estudio que es muy interesante, que se ha hecho en varios países de habla latina, también incluido España, y después ya las encuestas se han hecho en Argentina. Y entonces este estudio dice que los encuestados relacionan el concepto de solidaridad con palabras relacionadas con grandes virtudes, como por ejemplo amor, ayuda, compromiso, empatía, compartir, responsabilidad, bienestar o respeto. Pero además es que hay resultados más sorprendentes, si cabe, relacionados con cuanto más comprometido soy, más feliz soy. Exacto. Esto es muy interesante porque dice, las personas con niveles más altos de felicidad muestran un mayor sentimiento de responsabilidad por el mundo que heredarán generaciones futuras.
Y esas personas, además, se sienten como más preparadas y más motivadas para cambiar el mundo con el fin de que sea mejor, y también tienen unos niveles de implicación con proyectos solidarios mucho más altos. O sea que, en definitiva, lo que vemos es que la solidaridad nos hace más felices. Y eso quiere decir que implicarnos en acciones que van a mejorar el mundo, es decir, en cosas que van a llegar a otros, y además el poder ver resultados, por lo menos en una parte, eso va a generar en la persona un sentimiento de plenitud y de felicidad. Las Naciones Unidas han decretado el 20 de diciembre como el Día Internacional de la Solidaridad. Sí, esto es. Entonces, ellos dicen en su Declaración del Milenio que la solidaridad es uno de los valores esenciales para las relaciones internacionales. Por esa razón, en el Día de la Solidaridad se define como una garantía para la paz mundial. Y las causas en las que la gente más se implica solidariamente, en el estudio que vimos anteriormente, son la pobreza, el hambre, la ecología o el cambio climático. Esto es. Pues nos hacemos acompañar de una escritora que algo sabe también, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, es Gioconda Belli. Y con ella cerramos. Sí, es nicaragüense. Me encantó su frase, me pareció muy bonita. Dice: la solidaridad es la ternura de los pueblos. Así que yo creo que todas las personas deberíamos relacionarnos desde este sentido de respeto y ayuda al otro. Y la solidaridad es la clave fundamental para que nosotros podamos contribuir a hacer cada día un mundo mucho mejor. Exactamente, gestos y comportamientos solidarios que nos encaminan, que nos conducen sobre todo y que contribuyen a hacer un mundo mejor. Eso es, desde pequeñitos, gestos pequeñitos en nuestro ámbito, hasta los grandes, como hemos visto antes. Pues nada, manos a la obra. Manos a la obra. Araceli, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Alcalá de Henares en la Onda. Onda Cero.